a cargo de Carmen Sánchez, Marina Rueda, Paloma Muñoz y Jorge Soriano. El estudio comparativo de los movimientos oculares con dos métodos, SCCO y Eye Tracker. Cuando queráis. Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí y a todos los que nos estáis viendo desde casa. Para comenzar nuestro trabajo, os voy a hacer una pequeña introducción. Nuestro trabajo gira en torno a los movimientos oculares. Por tanto, es muy importante saber que para un correcto desarrollo de la visión es imprescindible la motilidad ocular, ya que una disfunción en este campo puede derivar en problemas significativos en la vida cotidiana. Por eso es imprescindible medir la oculomotricidad en un examen optométrico. Nuestro propósito fue estudiar los movimientos oculares con dos métodos diferentes de evaluación y así compararlos. A la hora de evaluar los movimientos oculares en la práctica optométrica, nos encontramos que dependiendo de quién lo examine, estos resultados difieren. Por tanto, nos preguntamos si es más eficaz el Eye Tracker para gradar los movimientos oculares que el método SCCO. Y además, sí se puede hacer una valoración objetiva de los movimientos oculares a través del sistema Eye Tracker. Nuestros objetivos fueron el desarrollo de una gradación objetiva de los movimientos oculares, compararla con la evaluación habitual subjetiva, que es el método SCCO adaptado por Seyman. Además, comprobar si la subjetividad afecta al evaluar los movimientos oculares y averiguar las diferentes ventajas e inconvenientes. Dentro de la vía visual os voy a hablar de estos 4 puntos. La primera, la percepción visual, es entendida como la entrada de conjunto de sensaciones visuales cuya integración se presenta cuando los impulsos nerviosos envían información a diferentes partes de la corteza. Esto implica la interpretación de la información que recibimos para alcanzar la consciencia y comprensión del entorno. Si os fijáis en esta imagen y veis los diferentes colores o brillos, se representa la cara de una vaca. Por tanto, gracias a lo que analizamos e interpretamos, percibimos. En el recorrido de la vía visual, la información va desde las células ganglionares, pasando por el nervio óptico y decusándose por el quiasma óptico, hasta el cuerpo geniculado lateral. De ahí el recorrido finalizará en la corteza cerebral. En esta imagen, si os fijáis ahí arriba, en la imagen superior, si os fijáis en la imagen superior, esto nos representa que cuando una persona fija un estímulo central, la zona de retina estimulada va a ser la foveal, la central, donde existe la mayor resolución. Por tanto, la motilidad ocular va a ser la encargada de llevar y mantener la información que el sujeto considera importante a la fóvea. En los movimientos oculares usamos vías neurológicas diferentes que actúan de forma conjunta. Estos movimientos se inician específicamente en la corteza cerebral, exactamente en el área prefrontal. Una de las vías es la vía de mirada conjugada. Esta vía nos dice que cualquier estímulo que sea puntual, que requiera de fijación, ya sea puntual o esté mediado por un estímulo acústico, va a generar movimientos oculares conjugados, mediados por la formación reticular pontina paramediana, conocida como la FRPP, generando así los movimientos rápidos o lentos, conocidos como MOR y MOL. La otra vía es la vía de mirada desconjugada o disyuntiva. Esta nos dice que un estímulo de borrosidad o diplopia va a estimular el generador del pulso trocoencefálico, que este a su vez tendrá conexión con los núcleos oculomotores para generar los movimientos de emergencia. Todas las formas de movimiento van a depender de las conexiones de los núcleos de los nervios craneales en el mesencéfalo y la protuberancia a los músculos extraoculares, para un correcto control oculomotor. Estos movimientos van a depender específicamente de las conexiones a estos núcleos desde la FRPP y el fascículo longitudinal medial. Un subconjunto, si nos fijamos en la imagen,
un subconjunto de neuronas dentro de la FRPP se va a dirigir monosinápticamente al núcleo ipsilateral del sexto par. Y otro subconjunto se va a dirigir al subnúcleo del tercer par, exactamente al recto medial. ¿Para qué? Para generar mirada a un lado y a otro. Por otro lado, os voy a hacer una pequeña clasificación de los movimientos oculares y además os hablaré de los músculos extraoculares, movimiento ocular y las acciones y leyes. Dentro de la clasificación os la dividiré en 5 tipos, los 3 primeros ya comentados. Los movimientos sacádicos son movimientos rápidos, los de seguimiento son lentos de rastreo, los de emergencia que se activan con cambios de la profundidad vinculados a la acomodación, y luego está el reflejo optocinético y el vestíbulo coclear. El primero estabiliza las imágenes móviles y el segundo estabiliza las imágenes cuando se adoptan diferentes posiciones de cabeza o cuerpo. Para poder realizar un movimiento ocular es importante la participación de los músculos extraoculares. Simplemente os los voy a mencionar, son 7. Si os fijáis en la imagen: oblicuo superior e inferior, recto superior e inferior, recto medial y lateral, además del elevador del párpado. Como movimientos oculares se pueden dividir en monoculares, que son las ducciones. Cuando el globo ocular rota en el eje Y, puede haber un movimiento hacia adentro en aducción o hacia afuera en abducción. Si el globo ocular rota en el eje X, va a haber hacia abajo una infraducción o hacia arriba una supraducción. Y cuando rote en el eje Z, hacia afuera va a ser una excicloducción y hacia adentro una encicloducción. Dentro de los movimientos oculares binoculares se dividen las versiones y las vergencias. La diferencia de una y otra es que las versiones son movimientos conjugados, es decir, ambos ojos se mueven en la misma dirección, y los disyuntivos, ambos ojos se mueven en direcciones opuestas. Dentro de las acciones tenemos el agonista. Este es el músculo encargado de la acción principal. En este caso es el que se contrae. Luego tenemos el sinergista, que es el conjunto de músculos que ayuda al músculo agonista a realizar la acción. El antagonista, que es el músculo que hace lo contrario al agonista, es decir, se relaja. Y está el sinergista contralateral, que es el músculo del otro ojo que participa en la función del músculo agonista. Si os fijáis en la imagen de abajo, el músculo agonista sería el recto externo del ojo derecho y el sinergista contralateral sería el recto medial, para que pueda haber esa mirada a la derecha. Las leyes se dividen en 2. La ley de Sherrington nos dice que la misma energía que el cerebro manda al músculo agonista encargado de realizar el movimiento es mandada al músculo antagonista para inhibirlo. Y la ley de Hering nos dice que la misma energía que el cerebro manda al músculo encargado del movimiento de un ojo es enviada al sinergista del ojo contrario. Aquí os dejo un vídeo. Estos son las diferentes posiciones de mirada y cómo actúan los músculos. El color naranja nos dice cuál es nos da información sobre el músculo agonista, y los otros serían los antagonistas, que dejan hacer ese movimiento ocular. Ahora os dejo con mi compañera Carmen. Gracias, Marina. A continuación, vamos a hablar de las disfunciones oculomotoras que se producen cuando los movimientos oculares están afectados y pueden ir asociados a disfunciones acomodativas, binoculares y de percepción visual. Para detectarlas, estos son algunos signos y síntomas que pueden estar relacionados con la lectura y el deporte, como pueden ser acercarse al texto cuando se los escribe, mover la cabeza cuando se los escribe, tener los ojos enrojecidos o parpadear demasiado. Pueden estar causados por desorden funcional.
Nosotros nos centraremos en este tipo de disfunciones, que pueden que puede deberse a una metropía, a una interferencia en el desarrollo del sistema visual y al desequilibrio al realizar una tarea de alta demanda o alto nivel de estrés visual. O bien pueden tener origen en una patología. Cuando encontramos seguimientos anómalos, pueden deberse a una enfermedad en el cerebelo y ganglios basales, como ejemplo el Parkinson. Y con respecto a sacádicos, si son demasiado rápidos pueden estar relacionados a oftalmoplegia internuclear, si son truncados a miastenia gravis, si son hipermétricos a enfermedades del cerebelo y si son hipométricos pueden deberse a déficit severo del sistema visual, fármacos y somnolencia. Y en cuanto a la latencia, si está disminuida, puede deberse a ansiedad y si está aumentada, puede deberse de nuevo a déficit severo del sistema visual, fármacos, somnolencia y en cuanto a enfermedades, Parkinson, esquizofrenia y lesiones en áreas premotoras. Las pruebas para evaluar los movimientos oculares se dividen en 3 grupos. Dentro de las pruebas de observación directa, los métodos más utilizados son SCCO, que es el método que hemos utilizado en nuestro estudio, y NSUCO. Son pruebas rápidas y baratas. Sin embargo, es difícil de puntuar porque son pruebas cualitativas y son subjetivas, es decir, dependen de la experiencia del examinador. Dentro de las pruebas psicométricas, el test más utilizado es el test DEM. Se necesita una respuesta verbal del paciente y son pruebas normalizadas. Como inconveniente, son pruebas más lentas porque hay que cronometrarlas y no se puede valorar en niños menores de 6 años por desarrollo. Por último, dentro de las pruebas psicométricas ha habido una evolución y el sistema más utilizado actualmente es seguimiento óptico. Son pruebas objetivas donde se obtiene un registro con exactitud y nos permite conocer el rendimiento en condiciones dinámicas o condiciones más reales, como por ejemplo durante la lectura. Nos aporta gran cantidad de información como la amplitud, velocidad, aceleración, tiempo de reacción o latencia. Y como desventaja, es un sistema más costoso y requiere aprender a utilizarlo. El avance tecnológico ha facilitado el desarrollo de este instrumento y los autores más relevantes han sido en el siglo XIX, Hubble hizo las primeras observaciones directas mediante un sistema de lentes que aumentaba la imagen y pudo definir los movimientos de fijación y sacádicos. Ya en el siglo XX se construyó el primer eye tracker, que consistía en una lente de contacto escleral unida a una varilla de aluminio, y este sistema era intrusivo y bastante impreciso. En 1950 se consiguió montar el primer rastreador ocular ya en la cabeza, y en 1967 un psicólogo ruso publicó una serie de estudios sobre atención y movimientos oculares. Bajo la hipótesis, la fijación sigue a la atención. Esto tuvo gran repercusión en otras disciplinas y fomentó el desarrollo de esta tecnología. En la década de los 70 y 80 se desarrolló la tecnología eye tracker y se consiguió realizar un seguimiento ocular a tiempo real. Y ya en la década de los 90 se construyó el primer eye tracker hecho con ingeniería de software. Esto es importante porque permitía ya mover cabeza y cuerpo libremente. Y en 2006 el uso de eye trackers ha crecido en ingeniería de software, hasta hoy que incluso está integrado con inteligencia artificial. El eye tracker que hemos utilizado en este trabajo es de Tobii y, como hemos dicho antes, evalúa la posición del ojo y los movimientos oculares con precisión. La precisión es de 1 grado y realiza 60 mediciones por segundo. Consiste en una barra ocular que tiene 3 LED de luz infrarroja y 2 cámaras de luz infrarrojas. La luz que emite se refleja en los ojos y estas reflexiones se llaman imágenes de Purkinje. Son captadas por las cámaras de vídeo y mediante filtraje y cálculo identifica hacia dónde la persona está mirando. Este diseño además distingue los movimientos oculares del movimiento de la cabeza.
Y todos estos datos son registrados por un software o programa informático que se llama Clinical Eye Tracker, diseñado por Thomson, que se instala en un ordenador principal donde tú puedes elegir el estímulo y se mostrarán también los resultados. Y es necesario un segundo monitor de ordenador con la barra ocular situada en el borde inferior para presentar el estímulo al paciente y realizar la prueba. Tiene numerosas aplicaciones beneficiosas, como por ejemplo en lectura y dificultades de aprendizaje para el estudio de los movimientos oculares, como hemos hablado antes. También se utiliza en neuromarketing y psicología para la investigación del comportamiento humano, en industria de la conducción y tecnología aeronáutica para el estudio de la ergonomía, y en sistemas de comunicación para personas que tienen discapacidad, porque les ayuda a comunicarse con los ojos. Y para enfermos con ELA, hace una semana que salió una aplicación que funciona con una tablet Samsung que ya integra este sistema Eye Tracker. Por último, en deportes y juegos PC o deportistas y gamers, que les ayuda a mejorar, optimizar su rendimiento. Gracias. A continuación, mi compañero Jorge va a hablar de material y método. Buenos días, muchas gracias a mis dos compañeras por haberos contado un poco la teoría que se necesitaba para poder comprender este trabajo. Yo en este caso me voy a centrar ahora en hablar un poco del material y los métodos que hemos llevado a cabo para poder desarrollarlo. En primer lugar, tras el conocimiento de toda la teoría, tenemos que desarrollar un poco una mentalidad del método investigador, lo cual, como ven, es un poco complejo, pero es entendible. Así que lo hemos dividido en 3 procesos distintos para que sea un poco más entendible a través de Fibonacci. El primero, del que yo les voy a hablar, es la acción. En este caso, tenemos que desarrollar una acción. Tenemos que desarrollar una acción sobre la toma de datos y cómo lo vamos a hacer. En primer lugar, la muestra decidimos solamente un criterio de exclusión particular, que eran niños menores de 6 años, ya que para realizar el test de evaluación y todo eso, necesitaban bastante cooperación de los niños, y como podemos observar, los niños suelen ser un poco juguetones y va a ser un poco complicado. El otro problema que hemos tenido con la muestra es lo de la pandemia, que no sé si os habéis enterado, pero es un lío. Bueno, pasando al material, como ya han comentado, la gran base de todo el proceso ha sido tener un Eye Tracker Tobii Eye-X Controller en particular, que ojo, que viene con un software, bueno, que luego hay que coger un software Clinical Eye Tracker con el cual, a través de las luces LED que investiga el software Clinical Eye Tracker, nos da una especie de gráfica en la cual podemos evaluar y determinar un poco la puntuación de los movimientos oculares de los niños o de los pacientes. Por otro lado, hemos utilizado también una Canon ISUX 115HS para grabar al paciente mientras estaba desarrollando los exámenes de evaluación de los movimientos, para así poder tener un punto de vista subjetivo del mismo. Por otro lado, también hemos utilizado el Excel y el SPS, el Excel para la toma de datos y el SPS para un método estadístico a través de la toma de datos. Y por último, que no menos importante, hemos utilizado el PowerPoint para desarrollar un vídeo modelo para evaluar los movimientos oculares. Vale. Para desarrollar los movimientos oculares nos hemos basado en los 3 movimientos oculares principales, los cuales son la fijación, los seguimientos y los sacádicos. En este caso, en la fijación nos hemos puesto a investigar un poco los saltos que pueden dar los pacientes mientras fijan un estímulo constante, así como evaluar la estabilidad y la inestabilidad de los mismos. Por otro lado, los seguimientos, también nos hemos mirado los saltos y la estabilidad y la inestabilidad, así como un análisis cognitivo en el cual intentamos evaluar la capacidad del paciente de seguir un estímulo a la misma vez que le hacemos una pregunta al mismo. Por otro lado, en los sacádicos nos hemos basado en las refijaciones tanto de manera hipométrica como de manera hipermétrica, así como la estabilidad y así como los errores que pueden cometer los pacientes al ir de un sitio a otro sin nosotros decirle que lo haga. Vale,
como estoy hablando todo el rato del PowerPoint que hemos diseñado, que en gran parte lo ha diseñado Carmen de forma muy minuciosa y perfecta, vamos a hacer la mejor forma de explicarlo realmente es que todos juntos hagamos el test ahora mismo. Así que yo les voy a dar las órdenes y vosotros vais a seguirme. Vale, en este caso vamos a evaluar la fijación. Fijaros en la cruz del centro. Ahora vamos a pasar a evaluar los seguimientos. La bola se va a mover de un lado a otro. Deben seguirla solo con los ojos, sin mover la cabeza. Ahora yo les voy a hacer una pregunta mientras ustedes siguen la bola. ¿Qué nota me vais a poner en el TFM? Vale, ahora vamos a evaluar los sacádicos. Yo les voy a dar las órdenes y van a tener que ir saltando de un estímulo a otro. Azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo. Como ven, los estímulos se mueven de un lado a otro para medir un poco la capacidad del paciente de hacer un sacádico y cómo lo tiene integrado o no integrado. Vale. Uy, se me ha saltado. Vale. Para realizar la valoración de los movimientos tenemos que partir de un poco de los movimientos ideales que es capaz de realizar un paciente. En este caso se le presenta la forma subjetiva de evaluarlos y la forma objetiva a través del eye tracker que aparece con una gráfica a través del eje X. En este caso observamos la fijación constante tanto de manera subjetiva como en el eye tracker. Por otro lado, aquí tenemos los seguimientos, en el cual, de color amarillo, encontramos un pequeño movimiento de inestabilidad en el último sacádico, pero que realmente, como el eye tracker es tan sumamente preciso, casi que ni hemos tenido en cuenta realmente. Por último, los sacádicos, vemos cómo evalúan los movimientos oculares, cuando van de un punto a otro, como acaban de hacer ustedes. En este caso vemos unos pequeños movimientos tanto hipermétricos como hipométricos, pero realmente es la mejor gráfica de eye tracker que hemos podido sacar en este caso. Vale, tras la obtención de datos debíamos de realizar una serie de evaluaciones y puntuaciones para poder obtener de manera concreta un poco las diferencias que encontramos entre ambos métodos. Así que utilizamos una gradación de 1 a 4 basada en el SCCO, la cual desarrolló Seyman, que es de South California College Optical, que también nos otorgó la capacidad de unas normas de prueba para poder realizar el vídeo de una manera concreta y precisa. Por otro lado, la graduación de 1 a 10, la MMPJ, es una graduación que hemos hecho nosotros en base a los datos obtenidos, tanto de manera subjetiva como de manera objetiva, para hacer una comparación más exacta entre ambos métodos. Ok, ahora pasamos a los resultados. En este caso, nos vamos a los datos. Vale, como ven, la muestra ha sido un poco pequeña, ha sido de 21 personas en el género femenino y 21 y 12 en el género masculino, número capicúa, y en el femenino hemos tenido una máxima de edad de 60 años y en el masculino una máxima de 43, como ven tanto en la gráfica de un lado como en el otro. Vale, ahora les voy a explicar un poco cómo hemos realizado las gradaciones, cómo hemos contabilizado los saltos, las refijaciones, etc. Si nos fijamos, vemos ahí al paciente de manera subjetiva realizando una fijación, con la cual parece más o menos constante, pero si nos fijamos en la gráfica del eye tracker vemos bastante inestabilidad en dicha fijación. Seguimos con el seguimiento. Como vemos en el seguimiento, podemos observar tanto de manera subjetiva como de manera objetiva que el paciente, mientras está realizando el movimiento de seguimiento, comete 2 errores de salto que se representan en la gráfica y también podemos observar en la manera subjetiva. La manera subjetiva con un poco de retraso, pero bueno, se puede observar más o menos. Por último, seguimos con los seguimientos, vemos ahí también, por ejemplo, 2 saltos, como también vemos un poco de inestabilidad. Si nos fijamos en concreto en la parte de abajo, vemos un rectángulo rojo, el cual nos indica el momento en el que el paciente realiza un parpadeo. El eye tracker es muy preciso. Vale. Los sacádicos, en este caso estos sacádicos son bastante curiosos porque si nos fijamos tanto de manera subjetiva como en el eye tracker podemos observar cómo los sacádicos son cuasi perfectos, pero realmente si nos fijamos en el momento en el que el paciente se está fijando en el estímulo que le hemos mandado, observamos bastante inestabilidad del paciente. Esto es un gran dato que aporta el eye tracker en comparación con la manera subjetiva de evaluar los movimientos oculares. Y bueno, por último les he puesto un sacádico que realmente es un revuelo de un montón de errores. Como vemos, el paciente ha cometido errores de salto de un momento a otro sin nosotros pedírselo. Vemos bastantes movimientos hipermétricos en rojo, que es cuando el paciente se pasa y vuelve a reflejar, y movimientos hipométricos en amarillo, que es cuando el paciente se queda corto y vuelve a refijar.
Como ya les he comentado, para poder evaluar los dos métodos de examen teníamos que hacer una especie de gradación para poder valorar un poco cuál era mejor, cuál era peor o qué diferencias más o menos podemos encontrar entre uno y otro. El primero, como ya he dicho, ha sido basado en el SCCO, el cual puntúa de 1 a 4 y puntúa en base a la cantidad de saltos que realiza el paciente. Cantidad de salto y cantidad de refijaciones para los sacádicos. Y por último, el 1 al 10, el MMPJ, que está realizado a través de los datos que hemos obtenido, el cual les voy a explicar un poquillo ahora cómo lo hemos realizado. En este caso, en el MPJ decidimos que cada número de saltos iba a llegar a una puntuación fija. Comenzamos con por ejemplo, digamos que un salto era relativo a 9 puntos. Para poder obtener esta puntuación realizamos una serie de fórmulas en las cuales obteníamos un factor de corrección específico para cada cantidad de saltos que había realizado el paciente y así poder obtener una puntuación fija en base a este criterio. Este método fue tanto usado con saltos, como está aplicado aquí, como con refijaciones en los sacádicos. Vale. Por otro lado, dadas las diferencias que obteníamos entre ambos métodos, también desarrollamos una especie de coeficientes de minimización y de maximización, los cuales cogimos el número de saltos que habíamos obtenido por el eye tracker y el número de saltos que habíamos obtenido por la cámara y los dividimos para obtener un coeficiente de minimización. Este coeficiente de minimización se aplica a que si tenemos X saltos en los movimientos a través del subjetivo, a través del eye tracker, lo multiplicamos y nos da un dato relativo para poder valorarlo más tarde. Así como el coeficiente de maximización, que es lo contrario, lo aplicamos a la cantidad de datos menor que tenemos para que nos dé un dato más acorde a la realidad que podemos obtener. Este coeficiente de minimización y maximización fue aplicado tanto para los sacádicos como para los seguimientos, teniendo datos diferentes ya que fueron diferentes los datos de saltos que de refijaciones. Por último, también hicimos una diferencia de medias de evaluación, con la cual vemos como con las medias de puntuación del sistema SCCO obtenemos casi un 29,4%, casi un 30% de diferencia de puntuación entre el método eye tracker y el método subjetivo. Esto nos quiere decir que en un mismo paciente, al evaluarlo por un SCCO de manera subjetiva y de manera objetiva, podemos tener hasta un 30% de diferencia de puntuación. Luego, en el otro, en nuestro método, en el MMPJ, obtuvimos un 10,8% de diferencia de puntuación, lo cual está bastante bien, la verdad. Y bueno, como ya les he explicado a través de la elipse, ahora va a venir Paloma hablándonos un poco de la reflexión que hemos obtenido de todos los datos. Muy bien, gracias a mis compañeros. Ahora vamos a seguir con el análisis estadístico. Aquí, con los resultados estadísticos. Vamos a diferenciar dos grandes grupos en función del método de evaluación, así como de la gradación. Comenzamos con el método de evaluación. Vamos a diferenciar el objetivo del subjetivo. Como podemos ver aquí en las gráficas, el sistema eye tracker, representado por el color verde, nos da mayor cantidad de errores, más precisión. Comenzamos con el parámetro estabilidad. Podemos decir que el sistema eye tracker es más preciso al valorar la estabilidad de los tres movimientos oculares, como podemos ver en las gráficas de fijación y seguimiento, así como los porcentajes de variación de ambos, y aquí en la gráfica de la evaluación de la estabilidad e inestabilidad en sacádicos. Respecto a los seguimientos, el sistema eye tracker, como podemos ver, nos da mayor precisión en los errores, que son los saltos en este caso. Sin embargo, no hay diferencia significativa entre los dos métodos de examen. En comparación con los movimientos sacádicos, vamos a empezar con los hipométricos. Podemos observar, igual que en los anteriores casos, que el sistema eye tracker nos da mayor cantidad de fallos, de errores, y aquí sí que es significativamente porque el porcentaje de variación es de un 51%. Es decir, con el eye tracker contabilizamos 154 sacádicos hipométricos frente a 49 con el método subjetivo. Con los sacádicos hipermétricos el porcentaje de variación fue de un 71%. Así, tras calcular el p-valor de ambos movimientos, podemos decir
que con un 95% de confianza la media obtenida en el eye tracker supera significativamente a la clásica en la variable sacádicos. Ahora, también teniendo en cuenta los movimientos sacádicos, pero independientemente del método de evaluación utilizado, obtenemos mayor cantidad de sacádicos hipométricos con un 79% frente a los sacádicos hipermétricos. Respecto al análisis cognitivo en seguimientos, como los errores de anticipación en sacádicos, no hay diferencia entre ambos métodos. Esto puede ser debido a que son movimientos de gran amplitud y que normalmente los solemos medir en los exámenes. Ahora vamos a las diferencias en función de los métodos de gradación. Vamos a comenzar con la SCCO o la puntuación del 1 al 4. Como podemos observar, en los movimientos de fijación no encontramos diferencia, ya que en ambos casos todos los pacientes obtuvieron una puntuación de 4. Respecto al parámetro de seguimiento, hay una diferencia de un 7,7% entre la media de ambos exámenes, que es pequeñita. Sin embargo, con los sacádicos la diferencia es mayor, llegando a ser casi de un 60%. En cambio, cuando utilizamos nuestra gradación MMPJ, la diferencia en seguimiento se reduce a un 2,1% y en sacádicos a un 21,1%. Sin embargo, esta diferencia aún es un poquito mayor, que puede ser debido a la muestra tan reducida que tuvimos. Aquí lo podemos observar otra vez, la diferencia entre los sacádicos medidos con la gradación de 1 a 4 y con nuestro método sobre 10 MMPJ. Muy bien. Pues los movimientos oculares son una herramienta clave para aclarar procesos neuropsicológicos más complejos, tales como la atención, la memoria espacial e incluso la motivación. Por ello, cada vez se utilizan por más profesionales del ámbito de la salud. Como hemos dicho, hay dos métodos de evaluación, subjetivo y objetivo, como puede ser el sistema eye tracker. Muy bien. Los rastreadores visuales nos producen una resolución espacial y temporal del comportamiento oculomotor, aportando características cuantitativas y precisas de los movimientos. Sin embargo, el método subjetivo de observación directa es el que prácticamente se utiliza diariamente en clínica por la mayoría de los profesionales que se dedican a la salud visual. Esto puede ser porque la mayoría de patologías oculares las podemos medir cualitativamente mediante este método y hasta cierto punto cuantitativamente utilizando, como por ejemplo el método que hemos nombrado, SCCO. Sin embargo, el método objetivo nos permite generar registros permanentes y temporales, los que son muy importantes para realizar los seguimientos de los pacientes. Así como nos permite valorar ciertos aspectos que a simple vista, mediante observación directa, no son capaces de cuantificarlos, como puede ser un déficit de seguimientos suaves, la ganancia de los sacádicos, así como las dificultades sacádicas o la fijación. Esto lo hemos obtenido en nuestro estudio, ya que, como si recordamos, en las gráficas tenemos mayor precisión con el sistema eye tracker. A pesar de todas estas ventajas, no se utilizan en la práctica clínica habitual debido a la dificultad de interpretación, son equipos complejos, así como costosos. Por eso nosotros pensamos que hay una necesidad. Por una parte, que se cree un protocolo estandarizado con la batería de pruebas que hay que seguir, así como los valores normalizados para dicho protocolo, con el fin de facilitar el diagnóstico de disfunciones oculomotoras, así como un uso más sencillo tanto del programa como de los software. Las limitaciones que hemos encontrado en este estudio, por una parte, es la calibración. Es un sistema que necesita calibración y en muchos casos es imprecisa, dando lugar a tener que repetir los exámenes. Por otra parte, a pesar de ser un método objetivo, el valor que se obtiene no es un dato numérico o un valor objetivo, sino se obtiene una gráfica que deberá de interpretarse por cada examinador. El tiempo de evaluación es mayor respecto al método subjetivo, ya que este engloba el tiempo de calibración, el tiempo del examen per se, así como el tiempo de evaluación de la gráfica.
Los movimientos verticales no han podido ser medidos en este estudio debido a la imprecisión de las gráficas obtenidas. El software tiene un funcionamiento complejo y todo el sistema depende de él, lo que en muchos casos hemos tenido que posponer exámenes porque este no funcionaba correctamente. Como ya hemos dicho, es difícil de manejar el sistema y ocupa mucho espacio en consulta. El método subjetivo se evaluó tras un análisis de vídeo que puede diferir un poco conforme a lo que hacemos normalmente en gabinete. Y la muestra, debido a las circunstancias de la pandemia, hemos tenido una muestra más pequeña, nos hubiera gustado tener una muestra más grande, así como más heterogénea y con mayor población con problemas de oculomotores. Por lo tanto, tras evaluar el sistema, el examen Eye Tracker con el método SCCO, hemos obtenido una puntuación menor respecto al método subjetivo, que los resultados se han equiparado al utilizar nuestro método MMPJ. Esto no quiere decir que el sistema Eye Tracker o el subjetivo sean mejor que otro, sino que el sistema Eye Tracker es un sistema con gran precisión y no podemos utilizar el método de gradación SCCO, ya que este fue creado para un análisis subjetivo y cualitativo. Por lo tanto, solamente podemos utilizar el método SCCO en la gradación de movimientos oculares con el Eye Tracker si utilizamos un factor de corrección. Muchas gracias por su atención y para cualquier pregunta, ahora mismo se la respondemos. Muy bien, pues vamos a empezar con la ronda de preguntas. En el chat, que me habéis ido mandando algunos por WhatsApp, por favor, preguntar directamente en el chat de la retransmisión por YouTube. Me habéis ido preguntando, voy a coger esta por ejemplo. Me pregunta un exalumno, que además también ha trabajado con este Eye Tracker, con lo cual es una pregunta difícil. ¿Para qué es necesario el coeficiente de minimización que habéis expuesto en vuestro trabajo? Un momentito, que cambiamos la cámara. Ahora. El coeficiente de minimización ha sido utilizado porque el Eye Tracker nos da mucha más precisión en cuanto a los datos que hemos evaluado, tanto de saltos como de reflejaciones psicométricas e hipermétricas. Por tanto, para poder realizar una evaluación a través del método SCCO 1 a 4, como va acorde a cantidad de saltos y va bajando las puntuaciones, utilizamos el coeficiente de minimización para poder realizar una evaluación de 1 a 4 más exhaustiva con los datos pedidos en el Eye Tracker. O sea, como nos da tantos datos, aplicamos el coeficiente de minimización multiplicándolo y entonces los datos que obtenemos son más similares a los datos que podemos tener de manera subjetiva. Esa ha sido un poco la idea que tuvimos para realizarlo. No sé si queda claro, pero bueno. Perfecto, muy bien. Hay otra pregunta por aquí, comenta un alumno, ¿pensáis que este software de análisis de los datos con el Eye Tracker puede ser útil también para medir la eficacia en la lectura, los acádicos durante la lectura? No respondáis todos a la vez, podéis elegir. Sí que puede ser muy eficaz, ya que el sistema es un sistema objetivo que da mucha precisión y como en la lectura realizamos los movimientos más importantes oculares, que son los acádicos, pues sí que sería muy preciso evaluarlo con este método y así sacar más datos. Y sobre todo lo que también hemos dicho, que es un método que nos permite hacer un seguimiento porque logra tener registros permanentes. Entonces podemos ver la evolución de un paciente, que eso es muy importante al ser un método objetivo. ¿Pensáis, ya pregunto yo como tutor, pero también como optometrista que lo utiliza habitualmente, ¿pensáis que es un método útil para también enseñar a los padres de los pacientes cuál ha sido la evolución en esas gráficas? Sí, porque gracias a este sistema lo puedes enseñar visualmente, lo puedes ver. Entonces, en ese sentido, a la hora de explicarle a los padres el tipo de movimientos, cómo son, es más gráfico. Entonces, sí. Muy bien. Pues no sé si hay más preguntas por ahí, pero para no retrasar toda la exposición, vamos a seguir ya con la siguiente TFM. Enhorabuena y a disfrutarlo.